dedicado al estudio de algoritmos y herramientas en las áreas de minería de datos y aprendizaje computacional. Cuenta con 38 artículos publicados y 14 ponencias internacionales, de las cuales ha recibido 3 reconocimientos internacionales como mejor ponencia. En el año 2010 publicó un libro denominado Fundamentos de Minería de Datos. Este es seguido por estudiantes de pregrado y posgrado interesados en minería de datos. Desarrolló una herramienta para minería de datos incluyendo los siguientes algoritmos: árboles de decisión, algoritmo EM, entre otros. Desde el año 2007 es profesor de la asignatura Minería de Datos en la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones ofrecida por la Universidad Distrital. Bienvenido, ingeniero. Bien, buenas tardes. Agradezco la invitación que me hace Azorriesgos a venir a hablar un poquito sobre el uso de minería de datos en la gestión del riesgo del crédito. Sé que la hora no ayuda mucho, es un poco pesado, pero trataré de hacerlo lo más dinámico posible. Como bien lo mencionaba la señorita, mi nombre es Jorge Rodríguez y llevo aproximadamente trabajando en el tema de minería de datos 15 años, más específicamente mirando algoritmos que nos ayuden en las tareas que a diario hacemos y que necesitamos para tratar de extraer información o conocimiento mejor a todos esos volúmenes de datos que en ocasiones los damos como perdidos. La agenda que tengo preparada, en principio mencionamos una introducción donde damos algunas definiciones y aplicaciones de lo que es la minería de datos. Posteriormente hablaremos de la parte de preparación de datos, que es la tarea previa que se debe hacer antes de aplicar minería de datos. ¿Por qué eso? En la vida práctica, en la vida real, los datos rara vez están limpios de ruido. Más bien, en la mayoría de casos, siempre va a existir algo de ruido que puede generar problemas a la hora de aplicar minería. Y luego abordaremos las 3 tareas más representativas de la minería de datos, que son la clasificación, asociación y la agrupación de datos. Y finalmente les mencionaré algunas herramientas que usualmente se han usado al aplicar minería de datos. Bien, la minería de datos surge a finales de la década del 80. Aquí en Colombia se empezó a hablar de minería de datos a finales de la década del 90. Entonces, uno podría decir que Colombia tiene 10 años de atraso en este campo. Sin embargo, en los últimos 7 u 8 años se ha intensificado el uso de minería de datos en diferentes tipos de organización. Haciendo historia un poco, las primeras empresas que empezaron a usar minería de datos fueron los bancos, los sectores bancarios. Bancolombia, por allá en el 2004, 2005, empezó a usar algoritmos para fidelización de clientes. En principio hubo cierta apatía, porque es que tal vez en ocasiones ocurre que uno es un poco reacio a usar nuevas cosas que en principio no se le ve mucha práctica. Sin embargo, el uso de minería de datos se está masificando en diferentes organizaciones. Donde quiera que haya un conjunto de datos, ahí cabe la posibilidad de aplicar minería. Más, digamos, en el tema que nos atañe hoy, que tiene que ver con el análisis y la gestión de riesgos. Surge producto de estas 3 áreas: base de datos, donde se asume que está almacenado toda nuestra información. ¿Quién no tiene una base de datos? Cualquier organización, por pequeña que sea, debe contener una base de datos. Incluso podemos ir al caso extremo. Con usar una hoja de cálculo como el caso de Excel, podemos almacenar datos, no necesariamente una base de datos. El algoritmo, que es el que permite extraer, consolidar, recopilar, transformar datos con el fin de ser minados. Y obviamente la estadística está planteada como una de las primeras áreas que se usaron
para realizar análisis de datos. Posteriormente vinieron los algoritmos de aprendizaje computacional. Entonces ya digamos que a finales de los años 80 y comienzos de los años 90 se consolida la minería de datos como un área de investigación que busca aportarle a empresarios, a gerentes de mercadeo, a jefes de ventas, a cualquier persona que necesite una herramienta que le apoye en su toma de decisiones. Vale la pena aclarar que este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas, en ningún momento buscan reemplazar al experto en el campo. Simplemente lo apoyan en la toma de decisiones con el fin de potencializar sus diferentes tareas. Bien, aquí hay una definición tomada de diferentes textos y que coinciden en lo mismo. Se dice que la minería de datos es la exploración de forma automática o semiautomática de grandes cantidades de datos para el descubrimiento de reglas y patrones de conocimiento. Parto de lo último. Cuando hablamos de reglas y patrones de conocimiento, estamos hablando de elementos que le aportan a un experto, en este caso, por ejemplo, un analista de riesgos. Con un patrón de conocimiento, yo tengo una herramienta que me ayude a tomar alguna decisión con respecto a una estrategia. Cuando se habla de forma automática o semiautomática, quiere decir que hay cosas que se deben hacer de forma manual, ¿sí? Algo así como coger una fecha y disgregarla en día, mes y año. Eso es algo que se hace manual. De forma automática es cuando ya le dejamos a la herramienta que haga solita su tarea, ¿de acuerdo? Hay algoritmos que requieren de la ayuda del experto, que requieren de la ayuda del minero. Hay técnicas, hay algoritmos que ya trabajan un poco más solitos. Bien, aquí voy por referenciar algunos campos, porque como les comento, donde quiera que haya un conjunto de datos, ahí cabe la aplicación de esta tecnología. Un primer ejemplo es el análisis de créditos bancarios y que fue, digamos, una de las primeras aplicaciones donde en Colombia se empezó a usar. El caso de un banco que desea saber si el cliente le pagará o no un crédito. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un conjunto de datos históricos. Cuando un nuevo cliente llega a un banco a solicitar un crédito, se le hace el respectivo análisis y se le aplican tareas de minería con el fin de determinar si esa persona pagará o no pagará el crédito. Hay una cosa que es cierta, no son 100% efectivos los algoritmos, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí me apoyan en el determinar si le puedo o no puedo prestar. En la parte de análisis de mercadeo también es muy utilizado. Hay un ejemplo muy representativo que siempre que uno habla de minería debe plantearlo, y es el siguiente. Por allá a comienzos de la década del 90, una cadena de almacenes dedicada a la venta de víveres norteamericana deseaba determinar cuál era el prototipo de cliente que normalmente compraba un fin de semana en su cadena de almacenes. Luego de análisis de minería de datos, determinaron que eran hombres padres de familia. ¿Por qué hombres padres de familia? Porque en un alto porcentaje las personas que llevaban pañales también llevaban cerveza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso de qué le sirve a una cadena de almacenes? Sencillo, pues como estamos seguros que siempre que alguien compre pañales va a comprar cerveza, pues se me ocurre a mí, podríamos pensar en dejar un poco más distante esos dos elementos y de pronto en ese recorrido la persona pueda adquirir otro producto, ¿de acuerdo? Entonces, cosas de ese tipo se pueden hacer con minería de datos. Otro muy importante, la predicción de ventas. Pues digamos que uno siempre está pensando en cómo será el comportamiento de mi empresa, cómo será el comportamiento de la economía para el próximo año, incluso para el próximo mes. Entonces, aquí, con algoritmos de predicción, podemos estimar unos valores aproximados. Otra cosa, determinar grupos diferenciadores de clientes. Me gustaría saber cuáles son mis clientes que están asociados a mi empresa, cuáles son mis clientes que me compran o a qué clientes son los que yo les estoy vendiendo. Entonces, de acuerdo a unas características, uno podría establecer como prototipos de clientes con los cuales mi empresa está relacionada. Bien, a nivel de información general, todas estas áreas están directamente relacionadas con la minería de datos, ¿de acuerdo?
Para la parte de generar patrones de conocimiento, pues fundamentalmente están la estadística y el aprendizaje computacional. Esas dos áreas son consideradas como el corazón de la minería de datos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por mencionar una ventaja de la estadística es que es un poco más exacta que las técnicas de aprendizaje computacional, ¿de acuerdo? Una ventaja del aprendizaje automático es que tiene la propiedad de coger un problema que es no lineal y volverlo lineal. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Para aplicar estadística requiero de la mano del experto. Para aplicar aprendizaje computacional no es necesario. ¿Sí? Pues bueno, si existe mejor, pero no es necesario. Las otras áreas casi que vienen por defecto. Las bases de datos donde está almacenada la información, visualización. Esta es una debilidad de muchas herramientas que hay para minería de datos. Generalmente los reportes que generan esas herramientas están dados para que los lea un técnico, ¿sí? Ya hay herramientas, valga la propaganda, por ejemplo, la herramienta Modeler de IBM y SPSS, es una de las herramientas que, en mi opinión, cuenta con una mayor cantidad de herramientas para visualización. Es decir, en ese caso ya no es tan necesario el experto para dar la lectura a eso. La minería de datos también está relacionada con herramientas para el apoyo a la toma de decisiones. Por acá está la recuperación de información. Los algoritmos de minería le ayudan a uno a reconstruir información. Por dar un ejemplo, es poco probable que mi conjunto de datos tenga toda la información completa, ¿sí? Generalmente hace falta algo. ¿Por qué hace falta algo? Se dejó de digitar, estamos hablando de computación, un virus llegó y borró algo de información. Con algoritmos yo puedo hacer esa reconstrucción. Hace como 2 años o 3 años tal vez, en Europa se contrató a una persona para que reconstruyera la imagen del exomo, creo que usted lo recuerda, ¿cierto? Luego de haber hecho la reconstrucción de esa señora, pues creo que no fue la mejor, ¿no? Tal vez si se hubieran usado técnicas de este tipo, posiblemente no se habrían cometido ese tipo de errores. Bien, si queremos aplicar a nuestra organización tareas de minería de datos, aquí está pintado el esquema general de cómo se debe hacer. Es claro que mi organización tiene un conjunto de datos almacenados en bases de datos, en hojas de cálculo, en archivos planos. Acá pasamos, dependiendo la cantidad de datos, si son volúmenes grandes, entonces surge la necesidad de usar una bodega de datos. La bodega de datos tiene, entre otras cosas, la propiedad de recolectar e integrar información. Posterior a eso, entonces vienen las tareas de limpieza, selección y transformación. Esta es una tarea que, como bien lo plantea el esquema, está previo a la minería de datos. El caso ideal es que cuando yo ya tenga mi conjunto para aplicarle minería, en lo posible esté cercano a nivel de ruido de cero, es decir, que no tenga mucha desinformación. ¿Por qué eso? Porque cuando yo aplico algún algoritmo de minería y hay información que me genera ruido, pues posiblemente los resultados que genere minería no van a ser los mejores. Entonces uno siempre aplica una tarea previa a esto. Luego viene acá la tarea de aplicar minería. Entonces acá, en principio, hay que decidir de acuerdo al problema qué tipo de minería hay que aplicar. Por ejemplo, si retomamos lo que mencionaba hace un momento con respecto a predicción de ventas, entonces en ese caso hay que usar algoritmos que me permitan estimar valores, algoritmos de tipo predictivo. Si la tarea es, por ejemplo, establecer el tipo de cliente, o mejor, el perfil de cliente con el cual mi empresa está relacionado, pues entonces ya existe otro tipo de minería. Son algoritmos que se les conoce como algoritmos de tipo descriptivo, que establecen relaciones entre el conjunto de datos y determinan grados de similaridad y grados de diferencia entre un dato y otro. De acuerdo a eso, entonces es que se generan los famosos patrones de conocimiento. Y con el patrón de conocimiento, entonces tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Este esquema que se plantea acá es un esquema que digamos, usualmente uno lo sigue de la mano con una metodología.
¿de acuerdo? Así como hay metodologías para desarrollar software, metodologías para construir estructuras que me permitan de pronto movilizarme de un lado a otro, también existen metodologías para aplicar minería de datos. A nivel comercial y a nivel empresarial, la metodología que más se usa es la metodología CRIPS, que no únicamente se usa para minería de datos. Los empresarios, los ingenieros industriales, tal vez están un poco más familiarizados con esa metodología que los mismos ingenieros de sistemas. Bueno, a nivel de preparación de datos, entonces, como lo venía mencionando, es una tarea que se hace previa a la minería. ¿Con qué fin se hace? Uno, con el fin de recolectar e integrar información. Esa información que se recopile y se integre se lleva a una bodega de datos. Aquí hay una tarea que se conoce como esclarecimiento de identidad. ¿En qué consiste eso? Llevando el caso a una universidad donde el identificador de un estudiante es su código, ¿cierto? Entonces, el código de un estudiante normalmente está compuesto por el año en que ingresa, el semestre académico, el código de la carrera y su identificador. Entonces, es un campo que está compuesto por 4 valores. No tiene sentido minar datos que sean compuestos. Entonces, ahí lo que uno hace es disgregarlo en código de la carrera, semestre académico, año en que ingresó e identificador. Para no ir tan lejos, una fecha. Una fecha es un dato compuesto, ¿verdad? Día, mes y año. Cuando se va a aplicar minería de datos, entonces uno lo que debe hacer es disgregarlo en día, otro atributo mes y otro atributo año. Entonces, eso se hace acá. La limpieza de datos, ¿en qué consiste? Existe información que por X o Y motivo no tiene que estar en el conjunto de datos, pero que desafortunadamente está. Esos se conocen como datos anómalos, datos erróneos. A nivel de minería, uno los conoce como datos outliers, ¿de acuerdo? Por dar un ejemplo, a ver, en mi base de datos tengo el registro de los diferentes departamentos o dependencias que hacen parte de mi empresa. Entonces, hay una entidad que se llama departamento. Entonces, hablamos del departamento de contabilidad, departamento de nómina, departamento de presupuesto. Y por X o Y motivo aparece el departamento de Quindío. Es cierto, Quindío es un departamento, pero en ese contexto no aplica. Entonces, eso sería un dato anómalo. Transformación. Se transforman los datos con el fin de usar X o Y algoritmos. Hay algoritmos que no funcionan con datos numéricos y si los hay en mi conjunto de datos tengo que hacer algo. No significa que los deje de usar. Bueno, esta última parte hace referencia a usar únicamente la información que sea estrictamente relevante. Bueno, este es un esquema general de lo que uno hace a nivel de tratamiento de datos. Se consigue la fuente, se hace una validación. Normalmente esas validaciones se hacen de forma manual. Hago uso de diagramas de barras, diagramas de dispersión como para darme una idea de cómo es que está organizado mis datos. Detecto datos anómalos. Aquello que sea anómalo yo lo podría considerar como un dato faltante. Si es faltante, tengo que hacer el relleno. Para hacer ese relleno, entonces hay algoritmos que me lo permiten hacer. Aquí dejo estrictamente la información relevante y aquí hay 3 tareas que se denominan tareas de transformación. Coger un dato que es real y volverlo categórico, un dato que es categórico, volverlo numérico, etc. Bueno, aquí en esta parte, un ejemplo de un dato anómalo puede ser lo siguiente. Tengo un atributo cliente, un atributo años laborales y un monto aprobado. Entonces, podríamos decir que de acuerdo a los años laborales de un trabajador en una empresa, se le podría asignar un monto, un préstamo, ¿de acuerdo? Este dato 44 se podría detectar como anómalo, ¿de acuerdo? Pues es muy evidente que difícilmente una persona va a estar trabajando 44 años en una empresa. Es posible, ¿cierto? Pero en condiciones normales no debería existir. Entonces, hay varias técnicas. En este caso hay una técnica que está basada en umbrales, que mide un límite inferior, un límite superior, y si un dato está por fuera de ese rango, pues simplemente se puede considerar como anómalo, ¿de acuerdo? Esta técnica es muy sencilla. Hay técnicas un poco más avanzadas
que hacen, digamos, una detección un poco más rigurosa. Entonces, el profesor de minería le dice, tenga cuidado porque hay un valor anómalo. El experto decide si realmente es o no es anómalo, porque es posible que no sea anómalo, ¿de acuerdo? O sea, es probable que una persona lleve trabajando 44 años en una empresa. La parte de relleno de valores faltantes, entonces tenemos el nivel de estudio, estado laboral, monto aprobado. Entonces, por X o Y motivo, falta una información acá, falta información acá, falta información acá. Entonces, para eso hay técnicas que me permiten hacer ese relleno. Por ejemplo, una de las técnicas que tal vez más se ha utilizado en esta tarea son técnicas basadas en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes está fundamentado en el uso de probabilidades condicionales. Acá en este caso, la probabilidad de que ocurra H dado que ocurre O. Por ejemplo, tomamos como H puede ser el nivel de estudio y como O tomamos el monto aprobado. Entonces, de acuerdo a eso, podemos usar este modelito. Con este modelito podríamos entrar a estimar cuál es el valor que por X o Y motivo aquí está perdido, donde están las interrogaciones, ¿de acuerdo? Bueno, obvio, aquí yo planteo la teoría general, pero detrás de esto hay un proceso un poquito más riguroso. Sin embargo, no creo que venga el caso entrar a detalles. Bien, en el caso de reducción de la dimensionalidad, es una de las tareas tal vez que uno frecuentemente debe hacer, porque definitivamente no toda la información va a ser relevante, por ejemplo, para estimar un valor. En este caso tengo 10, 20 atributos, de esos 10, 20 atributos es posible que solamente sean relevantes 4 o 5, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si dejo todos, pues me va a generar valores poco coherentes con lo que yo quiero estimar. Una técnica que se usa para eso, dentro de varias que hay, es los árboles de decisión. Con el árbol de decisión, apoyado en la teoría de la información, mido el desorden promedio que hay entre un atributo y el valor que voy a estimar. Es muy común también aplicar PSA, análisis de componentes principales, usar la entropía para hacer este tipo de tareas. Bueno, estas ya son modelitos que se usan para transformar. De pronto yo quiero cambiar el rango de mi monto, manejado todo entre 0 y 1. Entonces uso una tarea de normalización. Bueno, estos también son datos a nivel de transformación. Se les conoce como variables dummy. Algo que es categórico lo puedo ver numérico. El estado civil, casado, separado, soltero, lo divido en 3 atributos. Aquí hay una cosa que va un poquito en contra de la minería de datos y es lo siguiente. Siempre que uno aplica minería de datos, tiene que jugar con el alto costo computacional, porque siempre voy a jugar con cantidades grandes de datos, ¿cierto? A veces los algoritmos no son muy robustos y tienden a usar mucha máquina, mucho recurso máquina. Entonces, repito, uno siempre tiende a tratar de reducir lo más posible con el fin de ayudarle un poco a la máquina. Esto va un poquito en contra porque si ustedes se fijan, de 2 atributos, estado civil y tipo de pago, lo lleve a 5, ¿cierto? Ahí uno está aumentando la dimensionalidad, ¿verdad? Aumenta más atributos, entonces uno pensaría que aumenta la complejidad de los algoritmos. Sin embargo, es algo natural. Para un algoritmo es más fácil aprenderse 2 valores que aprenderse 3, ¿cierto? Eso es tomado del modelo natural. A un niño de 5 o de 4 años lo ponen a que diferencia entre blanco y negro, de pronto lo va a diferenciar con facilidad. Pero si lo ponen a que se aprenda entre un verde, un azul, un amarillo, un rojo, de pronto va a tener más dificultad. Aquí se aplica el mismo caso. Bueno, técnicas para discretizar datos, el promedio es lo más común. Bien, ya a nivel de predicción de datos, entonces yo creo que ustedes han escuchado hablar de algoritmos que me permiten estimar valores futuros, ¿de acuerdo? Yo trabajo con diferentes algoritmos, sin embargo, digamos que mi campo de estudio está en las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales artificiales, digamos que uno las podría usar para diferentes tipos de tareas. Tal vez hay como unas 10 o 12 arquitecturas que uno puede utilizar y dependiendo del problema, entonces se orienta por la arquitectura 1 o la arquitectura 2. Bueno, acá un gráfico como para mencionar lo siguiente. A nivel de legibilidad, a nivel de comprensibilidad, las más complicadas son las redes neuronales. Hay cosas que uno no logra entender por qué sucede eso.
¿sí? Hay cosas que no, pero pues en definitiva, a mí lo que me interesa es el resultado que me genere, no tanto me interesa lo que haga internamente. Y de las técnicas también es la que tiene mayor poder predictivo. Aquí mencionamos árboles de decisión, reglas, evaluación y redes neuronales. Aquí, por ejemplo, tengo un conjunto de datos donde menciono estrato, profesión, nivel de estudios, plazo del crédito y finalmente, de acuerdo a eso, podríamos estimar el monto aprobado. Aquí está el algoritmo que se usa. Es algo muy elemental. Se selecciona un conjunto de datos, se generan unos patrones, se calculan unas salidas por cada neurona, se calcula un error y se hace iterativo ese proceso. Bueno, otra tarea es la asociación de datos. Ese en principio se usó únicamente para análisis de mercadeo. Sin embargo, ya últimamente se está usando en otros campos. Hay un algoritmo que se le conoce como el algoritmo a priori. El algoritmo a priori es el primer algoritmo que se plantea para asociación de datos. ¿Qué hace ese algoritmo? Mide la frecuencia, la cantidad de veces que se repite un elemento dentro de mi conjunto de datos y de acuerdo a eso, digamos, entra a decir ese ítem, ese dato es muy relevante para mi tarea. Hay dos tareitas que se hacen en este algoritmo. Uno es la generación de patrones frecuentes y otro es la generación de reglas, que esto es lo que me interesa en definitiva. Entonces, al aplicar asociación a un conjunto de datos, podríamos decir lo siguiente: si el estado civil es casado y estudios y nivel de estudios posgrado y otros atributos, se podría determinar entonces entonces el número de moras es menor a 3 con cierta confianza. Esto es lo que en definitiva nos interesa. Este 35 digamos que es algo interno que se hace, se le conoce como el soporte. Se utiliza para seleccionar la cantidad de atributos, estado civil, estudios, moras. Pero el que definitivamente uno miraría sería este. Entonces, habría que ver qué tan confiable o yo qué tanto confío en una regla con un 75%. ¿Qué tanto confío yo en una regla con un 90%? Depende del contexto, depende del problema, un 75% puede ser bueno, ¿verdad? Incluso en un contexto diferente, en diferente contexto, un 75 puede ser un poco mejor que un 90, depende del problema. Bien, la otra tarea es la de agrupación. ¿Agrupar qué significa? Significa entrar a mirar qué tanto se parece un dato a otro y de acuerdo a eso establecer grupos. Por decir algo, podríamos definir que este conjunto que está acá, este conglomerado, son clientes que se han caracterizado por pagar a tiempo sus deudas. Estos que están abajo podríamos decir que son conjuntos de datos que representan clientes que pues en promedio tienen una alta mora en sus deudas. Hay técnicas un poco más robustas a nivel de agrupación. Hay una red que se conoce como la red neuronal artificial ART, que pues digamos goza de una buena reputación dentro de los algoritmos que se usan para agrupación de datos. Ya por último, voy a mencionarles algunas herramientas que hay en el mercado, unas propietarias, otras libres. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Esta CBA es una herramienta que, digamos, tiene bastante tiempo en el mercado y se usa para análisis de mercadeo. CBA traduce más o menos como clasificación basada en asociación. UDMiner fue una herramienta que desarrollamos con un grupo de compañeros que sigue todo el proceso de minería de datos. Weka a nivel mundial es muy reconocida, tiene una buena cantidad de algoritmos, tiene la debilidad que cuando se supera cierto volumen de datos ya no funciona muy bien. Kill, que es una herramienta homóloga a Weka, tiene unas características. Hay una que salió recientemente que es la suite de Oran Canvas. Esta, digamos que es bastante utilizada por su facilidad de diseño, por su facilidad en el manejo. Y obviamente hay que mencionar Modeler, ¿no? Modeler a nivel mundial es la herramienta que más se usa. Aquí en Colombia ya hay mucha organización que la ha adoptado y han obtenido buenos resultados. Este es un esquema general de lo que puede ser una herramienta para minería de datos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es a que busquemos la forma
de acercarnos un poco más a este tipo de tecnologías, a este tipo de herramientas. Definitivamente, a medida que el volumen de datos crece, ya no basta únicamente con el conocimiento del experto para entrar a tomar decisiones. Es necesario que evolucionemos un poco más y miremos este tipo de herramientas que de seguro van a apoyar el proceso que tengamos que hacer a la hora de entrar a tomar una decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué les puedo decir? En principio, pues lo fundamental de esto es tener claro una metodología para aplicar minería de datos. Con la metodología ya uno busca las herramientas, busca los algoritmos y empieza a aplicarlos. No es un proceso complejo, es un proceso más bien que requiere de bastante atención. Y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de resolverla. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, de antemano agradezco nuevamente la invitación de Azorriesgos y pues agradezco también la participación de ustedes. Cualquier cosa, pues aquí al comienzo de la presentación está mi correo electrónico y espero quedar en contacto con ustedes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Hemos culminado esta jornada académica. Esperamos contar con ustedes en el 12º Encuentro de Gestión de Riesgo para el Sector Solidario en el 2016. Muchas gracias.